El aire parecía pesado, como si el peso del universo entero se condensara en un único y profundo respiro. La luna, oculta tras nubes sombrías, daba la impresión de haberse desvanecido en el vasto vacío, mientras el viento soplaba con fuerza, cargado de un silencio que parecía contener toda la expectación del cosmos. Era como si el universo entero hubiera detenido su marcha, aguardando el momento crucial que transformaría la historia de la humanidad. María, tenemos que encontrar un refugio, un lugar seguro, dijo José, mientras tomaba con ternura la mano de su esposa, transmitiéndole calma en medio de la incertidumbre. Belén, sin embargo, estaba colmada de viajeros y peregrinos que habían llegado para cumplir con el censo ordenado. Las calles estaban abarrotadas, y cada rincón de la ciudad parecía ocupado. No había espacio para una joven pareja, ni siquiera para una mujer encinta que estaba a punto de dar a luz. Aquella ciudad, bulliciosa y repleta, no parecía tener lugar para el niño que cambiaría el destino de todos. Aunque María y José habían sido elegidos por Dios para cuidar al Salvador, fueron rechazados una y otra vez. Nadie les abrió las puertas. Nadie les ofreció siquiera un rincón donde resguardarse. El mundo no estaba listo para recibir al Rey de Reyes. A pesar de ello, María mantenía su fe inquebrantable. Confiaba en la promesa divina, y esa confianza le daba la fortaleza para continuar. Mientras caminaban por las estrechas calles de Belén, sus pasos resonaban en la penumbra, buscando desesperadamente un refugio donde pudiera nacer el niño prometido. Finalmente, llegaron a una cueva humilde, un lugar sencillo y apartado del ajetreo de la ciudad. No era más que un espacio oscuro y frío, donde la luz del día apenas penetraba, y mucho menos el calor de un hogar humano. Sin embargo, aquel rincón olvidado sería testigo de un evento que iluminaría el mundo entero. Las rocas de la cueva eran duras, el suelo áspero, y el frío se hacía más presente con cada instante. Pero, a pesar de la austeridad de aquel lugar, María y José sabían que era sagrado. Allí, en medio de la penumbra y el silencio, nacería el Salvador. Ese espacio humilde que carecía de comodidades se convertiría en el escenario del acontecimiento más trascendental de la historia, el nacimiento de la luz eterna que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Mientras María y José se preparaban, la atmósfera parecía cargada de una paz profunda, como si hasta las estrellas aguardaran en silencio el instante en que el cielo y la tierra se unirían para dar la bienvenida al Mesías. En aquel momento, María se encontraba en un estado de oración tan profundo que parecía estar completamente unida a Dios, aunque físicamente estaba sola. Su alma estaba plenamente acompañada por la presencia del Espíritu Santo, que la envolvía con una fuerza divina inigualable. Esta presencia celestial no solo le brindaba guía, sino que también le otorgaba una gracia sobrenatural, que superaba cualquier limitación humana. Tal como lo describió Catalina Emmerich, María estaba llena de una pureza absoluta, permaneciendo en comunión total con el Creador. Su cuerpo, inmaculado y libre de pecado, no experimentó el dolor del parto como lo haría cualquier otra mujer. El niño que llevaba en su vientre no era como ningún otro. Era el Verbo encarnado, el misterio divino hecho carne. Este acontecimiento trascendía todas las leyes naturales. María, en su pureza y santidad incomparables, vivió aquel momento no como una experiencia de sufrimiento físico, sino como un acto sublime de entrega y colaboración con el plan divino de redención. Era plenamente consciente de la magnitud del misterio que se estaba llevando a cabo en ella. Y aunque su conexión espiritual era profunda, su sufrimiento no era de desesperación. Era un sufrimiento espiritual, una conexión íntima y amorosa con el sacrificio divino que pronto traería al Salvador al mundo. En su interior no había espacio para la tristeza ni la angustia. Lo que reinaba en su alma era una paz sobrenatural que solo el Espíritu Santo podía otorgar. María permanecía serena, con una calma inquebrantable, orando y ofreciendo cada instante de aquel acontecimiento como un acto puro de amor incondicional hacia Dios. Y así, en medio de su profunda oración y su completa entrega a la voluntad divina,
llegó el instante tan esperado, aquel que había sido anunciado por los profetas y aguardado durante siglos. Con una serenidad incomparable y una paz que desafiaba toda comprensión humana, María supo que el momento había llegado. Su corazón latía con fuerza, no por el dolor, sino por el amor y la devoción al saber que estaba cumpliendo el papel más elevado y sagrado que Dios podía confiar a un ser humano. En medio del silencio de la creación, la llegada del Salvador estaba a punto de romper la quietud. Catalina Emmerich, en sus visiones, describió cómo el cielo entero esperaba en reverencia. Los ángeles se arrodillaban en adoración mientras la creación misma contenía el aliento, aguardando el nacimiento de la luz del mundo. La cueva, antes oscura y fría, se iluminó con una luz celestial, suave pero gloriosa, que no pertenecía a este mundo. Era una señal divina, un preludio al momento en que el Verbo hecho carne entraría en la historia de la humanidad, trayendo consigo la esperanza y la salvación para todos. Catalina Emmerich, nacida el 8 de septiembre de 1774 en la pequeña aldea de Flams, al norte de Alemania, tuvo desde temprana edad un profundo deseo de dedicarse completamente a Dios. Su vida, marcada por una intensa devoción espiritual, la llevó a ingresar en el convento de las Agustinas de Coesfeld, donde pasó la mayor parte de su vida. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Catalina sufrió de enfermedades físicas crónicas que la debilitaron enormemente, pero jamás dejaron de arder en su corazón el fuego de la fe y su compromiso inquebrantable con el amor divino. El sufrimiento constante, por más abrumador que pueda parecer, no debe ser motivo para intimidarse ni rendirse. Para Catalina Emmerich, su dolor físico era más que una carga. Era un vínculo profundo con Cristo. A través de sus padecimientos, ella se unió mística y espiritualmente a las agonías de Jesús y la Virgen María. Catalina era una mujer que, a pesar de sus limitaciones corporales, vivía inmersa en un estado continuo de oración, penitencia y contemplación profunda. Su existencia, lejos de estar marcada únicamente por el dolor, fue un testimonio de fe inquebrantable y amor a Dios. Si este relato te inspira tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con quienes necesitan un mensaje de fe y esperanza. Forma parte de nuestra comunidad y descubre más historias que tocarán tu corazón. Por medio de su oración ferviente y su constante sacrificio, Catalina fue agraciada con dones extraordinarios. Dios le concedió visiones místicas y revelaciones llenas de detalles íntimos sobre los momentos más significativos de la vida de Cristo y la Virgen María. Estas visiones no solo ofrecieron consuelo y esperanza a quienes las conocieron, sino que también abrieron un camino de reflexión y meditación profunda para los fieles de la Iglesia. Desde su juventud, Catalina experimentó una serie de visiones místicas que, lejos de disminuir, se intensificaron con los años. Estas visiones, que compartía solo con quienes estaban más cerca de ella, revelaban no solo escenas de la vida de Cristo, sino también la grandeza del misterio de la salvación. A través de sus relatos, Catalina ofrecía una comprensión más rica y significativa de los acontecimientos que definieron la historia sagrada, ayudando a iluminar el papel trascendental de Jesús y María en la redención de la humanidad. Uno de los aspectos más asombrosos de estas visiones era la claridad y el detalle con los que describía los eventos. Catalina podía relatar escenas de la vida de Jesús con una precisión que parecía ir más allá del conocimiento humano, como si proviniera directamente de una fuente divina. Los momentos clave de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, eran narrados con una lucidez que dejaba perplejos incluso a los más eruditos y teólogos. En particular, sus descripciones sobre la vida de la Virgen María y su relación con Jesús eran tan detalladas que lograban transmitir una dimensión espiritual más profunda. Catalina no solo hablaba de los hechos históricos, sino que también lograba plasmar la belleza y la trascendencia del amor divino que impregnaba cada instante de sus vidas.
Su capacidad para comunicar estos misterios con tanta claridad y devoción permitió a muchos creyentes acercarse de una manera más íntima y personal a la figura de Cristo y la Virgen. Así, Catalina Emmerich no solo se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino, sino que su vida y sus visiones continúan siendo un legado espiritual de fe, esperanza y amor para la humanidad. En sus visiones, Catalina Emmerich contempló con extraordinaria claridad la pasión y muerte de Cristo. Los detalles que describía eran tan minuciosos y precisos que muchas de sus revelaciones coincidían con lugares y aspectos históricos que, en su época, eran poco conocidos o prácticamente inexplorados. Estas visiones, que parecían provenir de un conocimiento sobrenatural, llevaron a numerosos estudiosos a concluir que Catalina no solo recibía revelaciones privadas, sino que estaba en un estado de unión espiritual tan profundo con Dios que podía observar, con los ojos de su alma, los momentos clave de la vida de Cristo y la Virgen María, como si hubiera sido testigo presencial. Los escritos y visiones de Catalina han sido una herramienta invaluable para profundizar en los misterios de la fe cristiana. Su devoción y su capacidad para relatar escenas de la vida de Cristo y de María con tal detalle han enriquecido la comprensión de estos momentos sagrados, especialmente en lo relacionado con la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Su vida fue un testimonio de sacrificio y obediencia absoluta a la voluntad divina, y los mensajes que transmitió continúan siendo fuente de inspiración para creyentes y estudiosos de todo el mundo. Reconociendo la santidad y el impacto de Catalina, el Papa Juan Pablo II permitió que se iniciara su proceso de beatificación en 2004. Su beatificación fue un acto que validó oficialmente su vida ejemplar y sus visiones místicas. Aunque este reconocimiento llegó más de 150 años después de su muerte, representó un homenaje a su existencia marcada por el sufrimiento redentor y su unión íntima con Dios. Catalina se destacó por vivir en completa entrega, intercediendo por la humanidad a través de su oración constante y silenciosa. Uno de los aspectos más significativos de las visiones de Catalina es su influencia en la cultura y el arte religiosos. Sus descripciones detalladas, especialmente sobre el nacimiento de Jesús y la vida de la Virgen María, inspiraron a figuras como Clemens Brentano, quien se convirtió en el principal recopilador de sus visiones. La obra resultante, junto con otros escritos basados en sus experiencias, ha sido una fuente de meditación profunda para millones de personas, ayudándoles a reflexionar sobre los misterios de la fe católica y a profundizar en su relación con Cristo. El legado de Catalina no solo se limita a su impacto espiritual, sino que también se extiende a la manera en que ha moldeado la comprensión popular y teológica de la vida de Cristo. Su vida fue un ejemplo de cómo abrazar el sacrificio y vivir plenamente bajo la luz de la voluntad divina. Cada relato que dejó trasciende el tiempo, guiando a los fieles a una conexión más íntima con los momentos más importantes de la historia de la salvación. Catalina sigue siendo un faro de esperanza y una guía espiritual, mostrando que incluso en medio del sufrimiento y la limitación física, es posible alcanzar una unión profunda y transformadora con Dios. En cada rincón del mundo, el ejemplo de Catalina Emmerich resuena como un modelo de vida para quienes buscan seguir a Cristo a través de la humildad, la oración y la entrega total a la voluntad divina. Su historia, como la de muchos santos, nos inspira a confiar plenamente en los designios de Dios. Ahora, después de establecer el contexto sobre quién fue Catalina Emmerich y por qué sus visiones no pueden considerarse producto de la imaginación, nos adentramos en el relato de esta extraordinaria historia basada en sus revelaciones. Durante siglos, el cielo aguardó en un profundo silencio, expectante por el cumplimiento de la promesa divina. Ese día llegó cuando una joven virgen, humilde y pura, fue escogida en la pequeña y tranquila aldea de Nazaret. María, destinada a un propósito sublime, aún desconocía la magnitud de la misión que le había sido confiada.
Su vida diaria transcurría en la sencillez de sus pensamientos y en la devoción de sus oraciones. Catalina Emmerich, en sus visiones, describe cómo Dios preparaba a María, moldeándola con una humildad incomparable y una pureza perfecta para convertirla en la madre del Salvador. Desde el primer instante de su existencia, María fue concebida sin mancha de pecado original. Su alma estaba destinada a ser la morada digna del Hijo de Dios, el espacio perfecto para albergar la luz divina. Este privilegio extraordinario no era un accidente, sino una muestra del plan divino que estaba en marcha desde la eternidad. En el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se presentó ante ella, María vivía una vida de oración y entrega total a Dios, sin imaginar siquiera la magnitud de lo que estaba por venir. Catalina narra con detalles cautivadores cómo María experimentó aquel instante transformador. Gabriel, portador del mensaje celestial, la saludó con palabras que resonaron no solo en el ambiente físico, sino también en lo más profundo de su ser. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Según las visiones de Catalina, la atmósfera parecía vibrar con la presencia divina. Cada palabra pronunciada por el ángel tenía un peso celestial, y María, en su humildad, no podía evitar sentirse desconcertada, no por temor, sino por la maravilla y la grandeza del mensaje que le era anunciado. Ante la proclamación de que sería la madre del Hijo de Dios, surgió en su corazón una pregunta que reflejaba tanto su humanidad como su fe. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Este cuestionamiento no era un rechazo, sino una expresión de su asombro ante lo que superaba toda lógica humana. Catalina describe cómo el corazón de María latía con fuerza, lleno de una mezcla de confusión y reverencia. A pesar de no comprender completamente el misterio que se le presentaba, su alma respondió con una aceptación total. Sin dudar, ofreció su vida, su voluntad y todo su ser al plan divino. María no solo aceptó el llamado, lo hizo con una fe inquebrantable, demostrando una disposición absoluta para colaborar con la obra de redención. Desde ese instante, se convirtió en la madre del Verbo encarnado, en el vínculo humano entre el cielo y la tierra. Su sí al ángel Gabriel no fue solo una respuesta, sino el acto de mayor amor y confianza en Dios, que transformaría el curso de la humanidad para siempre. Catalina, con su don único de visiones místicas, nos lleva a revivir ese momento con una intensidad tan vívida que sentimos que estamos allí, testigos de la Anunciación. Este relato nos recuerda no solo la grandeza del llamado de María, sino también su humildad, su fe y su amor sin reservas, virtudes que nos invitan a imitar en nuestra propia relación con Dios. Todo el ser de María estaba orientado hacia Dios. Cuando el ángel Gabriel le respondió, explicó con claridad el propósito divino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Este momento marcó un punto decisivo en la historia de la humanidad. Con un simple sí, eterno y resonante, María transformó el destino del mundo. Catalina Emmerich, en sus visiones, describe cómo este acto de fe y amor tan profundo abrió un nuevo camino para la salvación, cambiando para siempre la relación entre Dios y la humanidad. María no vaciló ni un instante. Con humildad y amor puro, respondió: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Estas palabras, llenas de obediencia y confianza, no solo alteraron el curso de la historia, sino que también abrieron las puertas de la redención para toda la humanidad. Su aceptación fue un acto de entrega total, un sí que reflejaba una pureza y fe incomparables. Catalina narra cómo, desde ese instante, el plan divino comenzó a tomar forma, iluminando el oscuro panorama de un mundo que esperaba la llegada de su Salvador. Mientras esto ocurría, en otro rincón de Nazaret, José, el justo y piadoso esposo de María,
también fue partícipe de un anuncio celestial, aunque de una manera muy diferente. José, un hombre de profunda fe, nunca habría imaginado que su vida tomaría un giro tan inesperado. Era un hombre sencillo, noble y descendiente de la casa de David, pero fue escogido por Dios para una misión igualmente sublime: ser el padre adoptivo del Salvador. Catalina Emmerich describe a José como un hombre de grandes virtudes, pero también como alguien que atravesó momentos de duda y sufrimiento. Cuando descubrió que María, su prometida, estaba esperando un hijo, sintió una profunda tristeza. El dolor de no comprender la situación, sumado al temor de que María pudiera haberle sido infiel, llenaron su corazón de incertidumbre. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no lo dejó solo. En un sueño, el ángel del Señor se le apareció y, con ternura y autoridad, le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Catalina narra cómo estas palabras transformaron el corazón de José. Aunque seguía sin comprender plenamente el misterio, sintió un alivio inmenso, junto con una gratitud infinita. Aceptó el plan divino con un corazón obediente, confiando plenamente en la sabiduría de Dios. Al igual que María, José fue elegido por su pureza y virtud. Dios no habría confiado esta misión a cualquier hombre, sino a alguien cuya fidelidad y humildad fueran ejemplares. Catalina subraya cómo, a pesar de las dificultades y desafíos, José nunca dudó de la bondad divina. Su silencio y dedicación a María y al niño Jesús lo convirtieron en el protector fiel del misterio de la encarnación. ¿Por qué María y José fueron escogidos? Según las visiones de Catalina Emmerich, esta elección fue un acto de amor divino y sabiduría perfecta. María, concebida sin pecado original, fue la única mujer capaz de albergar en su vientre al Hijo de Dios sin ninguna corrupción. Su pureza física y espiritual la convirtió en la morada perfecta para el Salvador. Pero más allá de su pureza, lo que distinguía a María era su corazón. Un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios sin reservas, sin egoísmo y con un amor absoluto. José, por su parte, fue elegido por su humildad, fidelidad y fortaleza. En su silencio demostró una fe inquebrantable, aceptando con generosidad y amor la misión de cuidar a María y al Hijo de Dios. Catalina lo describe como un modelo de virtud, alguien que vivió plenamente su papel como protector y guía de la Sagrada Familia. Juntos, María y José encarnaron los valores más elevados de la humanidad: obediencia, fe y amor incondicional, convirtiéndose en instrumentos perfectos del plan divino. José fue elegido por Dios, no solo por su nobleza y sus virtudes, sino también por su capacidad para vivir en obediencia a la voluntad divina, incluso cuando ésta parecía difícil de entender. Su fe inquebrantable y su humildad lo convirtieron en el guardián ideal del misterio divino. A través de José, Jesús recibiría la herencia simbólica de la casa de David, el linaje del que provendría el Mesías prometido. Con su protección y amor, José aseguraría que el niño divino creciera en un ambiente de paz, dignidad y devoción. María y José no fueron elegidos por su grandeza terrenal, sino por su humildad y su disposición para servir a Dios sin reservas. Ambos se convirtieron en herramientas perfectas del plan de salvación, instrumentos cuidadosamente escogidos para llevar a cabo el propósito divino. Por medio de ellos, la humanidad encontraría la redención. En sus corazones, tanto María como José sabían que lo que estaba sucediendo no era simplemente un evento extraordinario, sino el cumplimiento de una antigua promesa divina. El niño que estaba por llegar al mundo no era un simple recién nacido, sino el Salvador prometido, el Redentor de la humanidad.
Aunque no comprendían completamente el misterio que los rodeaba, su obediencia y amor hacia Dios fueron las claves para que el plan de salvación se hiciera realidad. La pureza de María había sido preservada por el Espíritu Santo, y el misterio que albergaba en su interior era un océano de amor y luz. Durante los primeros meses de su embarazo, María experimentó una paz interior que superaba cualquier comprensión humana. Su cuerpo, santificado desde el momento de su concepción, no sufrió las molestias típicas de la maternidad. No hubo náuseas ni dolores físicos, porque el Señor había preparado su ser como un receptáculo puro y perfecto para albergar al niño divino. A pesar de esta tranquilidad física, el alma de María vivía en un estado de asombro y adoración perpetua. Catalina Emmerich describe cómo, durante esos primeros meses, María dedicaba la mayor parte de su tiempo a la oración y a una entrega silenciosa y continua a la voluntad divina. Cada momento de espera era un acto de profundo amor, una meditación constante sobre el misterio que su alma percibía más allá de las palabras. Aunque aún no podía ver al niño con sus ojos físicos, María sentía su presencia de manera tan cercana como el latido de su propio corazón. En ocasiones, cuando María se encontraba sola en su cuarto, acariciaba suavemente su vientre, como si abrazara el misterio que llevaba en su interior. En esos momentos, su corazón se llenaba de una paz tan profunda que el mundo exterior parecía desvanecerse. Sabía que estaba esperando al que cambiaría el curso de la historia, pero en su humildad no se consideraba digna de tal honor. Su alma estaba inundada de gratitud y amor, y todo su ser se ofrecía como un sacrificio de alabanza a Dios. El misterio que la rodeaba no era solo espiritual, sino que también la hacía sentirse apartada del mundo. Aunque vivía en una pequeña casa en Nazaret, el peso de su embarazo, aunque invisible para los ojos de los demás, ya era conocido en los cielos. Sin embargo, la gente común solo veía lo que sus ojos podían comprender, y en esa incomprensión, María, con su nobleza, permanecía en silencio, ofreciendo cada momento de su vida al Dios que la había escogido. Por su parte, José, el esposo justo y piadoso, vivía en un estado constante de oración. En las visiones de Catalina Emmerich, José es descrito como un hombre marcado por la justicia, un modelo de virtud cuya vida estaba guiada por la fe y la obediencia a Dios. Su papel como protector de María y del niño Jesús lo llevó a convertirse en un ejemplo de amor, generosidad y humildad. José entendió que su misión no era solo terrenal, sino también profundamente espiritual, y aceptó su papel con la misma dedicación silenciosa y amorosa que caracterizaba a su esposa. La fe inquebrantable de José, su devoción a Dios y su amor por María fueron los pilares que le dieron fuerzas en los momentos más difíciles. Cada día, al despertar, José se retiraba en oración, pidiendo sabiduría para cumplir con la gran misión que le había sido encomendada: proteger a la Virgen y al niño. En su corazón no había más deseo que el bienestar de su familia. Su silencio, su entrega absoluta y su cuidado constante lo convirtieron en un ejemplo perfecto de obediencia y humildad. Aunque nunca buscó reconocimiento alguno, José sabía que Dios lo había elegido para una misión gloriosa: ser el padre adoptivo de Jesús, el Salvador del mundo. El destino de María y José, guiado por la providencia divina, los llevó a emprender una ardua travesía desde Nazaret hasta Belén. Aunque la causa inmediata de este viaje fue el censo imperial decretado por César Augusto, detrás de este acontecimiento humano se encontraba la mano de Dios, que orquestaba cada paso de la historia para cumplir sus promesas. La jornada no fue fácil. Según las visiones de Catalina Emmerich, el recorrido estaba lleno de dificultades, terrenos accidentados, distancias interminables y un calor abrasador durante el día. A pesar de estas adversidades, José demostró un amor y una protección incansables hacia María. Cada acción suya reflejaba su compromiso con ella y con el niño divino.
Por su parte, María, aunque llena de gracia, no dejó de sentir en su interior una profunda compasión por las pruebas que enfrentaban. Su cuerpo no sufría las penurias comunes, pero su alma estaba en comunión constante con el sufrimiento de la humanidad. Cada paso en ese camino parecía un reflejo de las aflicciones del mundo, un preludio del sacrificio supremo que el niño, el Salvador que llevaba en su vientre, tendría que afrontar algún día. En las pausas que hacían para descansar, María solía alzar su mirada hacia el cielo estrellado. En esos momentos, sus pensamientos se elevaban hacia Dios, buscando fuerza y consuelo para continuar. A veces, en el silencio de la noche, las estrellas parecían susurrarle sobre la grandeza del misterio que llevaba en su interior. Era como si toda la creación estuviera expectante, aguardando con ansias el nacimiento de Jesús. José, por su parte, permanecía en silencio. Su mirada se posaba en María con un amor y un respeto profundos. Aunque no expresaba con palabras la magnitud de la misión que Dios le había confiado, en su alma sentía el peso sagrado de su responsabilidad. Su devoción hacia María era total, y cada gesto suyo reflejaba su compromiso absoluto con la misión divina. José entendía que estaba llamado a ser el protector de un misterio más grande que él mismo, y aceptaba esta tarea con humildad y amor incondicional. La relación entre María y José era un testimonio vivo de fe, amor y obediencia. Unidos por el propósito divino, ambos demostraban que el camino hacia la salvación requería sacrificio, confianza y una entrega total a la voluntad de Dios. Juntos, avanzaban por el sendero que los llevaría a Belén, sin saber que ese viaje marcaría el comienzo del cumplimiento de las promesas más grandes que Dios había hecho a la humanidad. Por amor a Dios, María y José compartieron un silencio lleno de significado, un lenguaje sin palabras que expresaba más que cualquier frase pronunciada. Después de lo que pareció una eternidad de viaje, finalmente llegaron a Belén, una ciudad abarrotada por el censo. La multitud y la falta de alojamiento los obligaron a buscar refugio en una pequeña cueva aislada, rodeada de animales. Catalina Emmerich describe este lugar como una morada sencilla y humilde, pero impregnada de un misterio celestial que trascendía lo visible a los ojos humanos. En esa cueva, apartada de las miradas del mundo, María daría a luz al Salvador de la humanidad. La noche en Belén llegó con un silencio profundo, como si la misma creación aguardara en un estado de expectación reverente el nacimiento del Redentor. La cueva, lejos del bullicio de la ciudad, se convirtió en un refugio de paz, donde el aire parecía estar cargado de un misterio sagrado. En el cielo, las estrellas brillaban con una claridad especial, como si también celebraran la llegada del niño divino. Parecían ser testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder, maravilladas ante el cumplimiento de la promesa de Dios. María, en su pureza y humildad, experimentaba una mezcla de expectativa y contemplación. El momento tan anhelado había llegado. El niño, cuya presencia se manifestaba con suaves movimientos dentro de su vientre, llenaba su corazón de un amor indescriptible. No era un nacimiento común, pues el Dios encarnado no podía llegar al mundo de una manera ordinaria. José, fiel a su misión de protector y esposo, no se apartó de su lado. Aunque el cansancio del largo viaje pesaba sobre su cuerpo, su alma estaba en paz. No necesitaba palabras para comprender la magnitud del milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Cada respiración de María, cada movimiento suyo, era un recordatorio tangible de la presencia de Dios. José, con los ojos llenos de devoción y amor, contemplaba a su esposa y al niño con un sentimiento que no tenía comparación. Era el amor de un hombre consciente de que estaba presenciando el mayor de los milagros, el misterio más sublime de la historia. Incluso los animales que los rodeaban, como los bueyes y los burros, permanecían en silencio, como si también entendieran que algo celestial estaba ocurriendo. La luz que inundaba la cueva no provenía de ninguna lámpara,
sino de un brillo sobrenatural que emanaba del cuerpo de María. Este resplandor parecía ser reflejo de la pureza del Espíritu Santo que habitaba en ella. Con una serenidad sobrenatural, María dio a luz al niño Jesús. José, con el corazón lleno de amor y veneración, estaba allí para recibir al niño. María, con manos temblorosas pero cargadas de amor puro, entregó al recién nacido a su esposo. Catalina relata que en el momento en que el niño Jesús llegó al mundo, el cielo entero se llenó de una alegría indescriptible. Ángeles celestiales, envueltos en el misterio más profundo, cantaron himnos de alabanza al recién nacido. Era una música celestial que ninguna melodía terrenal podría igualar. Los cielos estaban en júbilo, y aunque la tierra permanecía en silencio, cada rincón de la creación reflejaba la gloria del acontecimiento. La cueva, humilde y sencilla, se convirtió en el escenario del mayor milagro de la historia, el nacimiento del Salvador. En ese instante, el cielo y la tierra se unieron en adoración al niño divino, y el amor de María y José se convirtió en el símbolo perfecto de la entrega total al plan divino. Después del nacimiento, María, con ternura infinita, envolvió al niño en pañales simples que había preparado con amor. Cada gesto suyo reflejaba una devoción inigualable. Con cuidado, colocó al recién nacido en un humilde pesebre, un comedero para animales que, en ese momento, se convirtió en el trono del Rey de Reyes. Este contraste entre la grandeza celestial y la pobreza terrenal era profundamente conmovedor. Catalina Emmerich, en sus visiones, relata cómo la cueva se llenó de una luz más brillante que cualquier estrella, y el aire se impregnó de una fragancia celestial, como si todo el universo celebrara el nacimiento del Salvador. El niño Jesús, en su pequeño cuerpo, irradiaba una paz infinita que trascendía toda comprensión humana. Aunque sus ojos aún permanecían cerrados, parecía emanar una sabiduría eterna, como si cada latido suyo anunciara el propósito divino de su llegada. María, al contemplarlo, sintió una felicidad indescriptible. En él veía al Verbo hecho carne, el Salvador prometido, pero también al frágil bebé que necesitaba su amor, su cuidado y su protección. La misión que este niño encarnaba trascendía cualquier entendimiento humano, pero para María era, ante todo, su hijo. José, al observar al niño descansando en el pesebre, no pudo contener la emoción. Se arrodilló en silencio, lleno de humildad y devoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su corazón se llenaba de un amor indescriptible. En ese instante, comprendió la magnitud del misterio divino que Dios le había confiado. Con manos temblorosas, tocó suavemente la cabeza del niño, sintiendo en ese pequeño gesto la presencia misma de Dios. Su alma estaba inundada de gratitud, sabiendo que había sido elegido para ser el protector de la Sagrada Familia, una responsabilidad que aceptaba con todo su ser. Mientras tanto, en los campos cercanos, los pastores que cuidaban sus rebaños vivieron un momento extraordinario. Catalina Emmerich describe cómo una luz gloriosa los envolvió de repente, llenando el cielo de un resplandor celestial. Una multitud de ángeles apareció ante ellos proclamando con júbilo: «Hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor». Los pastores, maravillados y llenos de temor, contemplaron la visión celestial que los invitaba a seguir la luz. Guiados por ese resplandor divino, los pastores llegaron a la cueva donde el niño se encontraba. Allí encontraron a María y a José junto al recién nacido, descansando en el humilde pesebre. La escena era profundamente sencilla, pero al mismo tiempo estaba llena de una grandeza que trascendía toda explicación terrenal. Los pastores, al ver al niño, no pudieron evitar postrarse en adoración. Sabían que no estaban ante un niño común. Algo divino impregnaba el aire, llenándolos de una paz inexplicable. El pesebre,
el lugar más humilde que podía imaginarse, se había transformado en el epicentro del amor y la salvación. La luz celestial que envolvía al niño Jesús no solo iluminaba la cueva, sino que también tocaba los corazones de todos los que estaban allí. María y José, unidos en silencio y gratitud, contemplaban al Salvador del mundo con un amor que trascendía toda palabra. Y los pastores, testigos del milagro, regresaron a sus campos llenos de alegría, alabando a Dios por el privilegio de haber sido parte de aquel momento que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. María, celestial y radiante, miró a los pastores con una ternura indescriptible, pero también con una profunda reverencia. Sus ojos reflejaban el amor maternal y el respeto por el misterio divino que vivía en su propio ser. Fuera de la cueva, el mundo seguía su curso habitual. Las estrellas continuaban brillando, los vientos soplaban suavemente, y las hojas de los árboles se mecían en un susurro silencioso. Sin embargo, el mundo no comprendía lo que había sucedido esa noche. Mientras tanto, en los corazones de María, José, los pastores y los ángeles, una alegría inmensa desbordaba, pues había nacido el Salvador del mundo. Catalina Emmerich describe este momento con una reverencia profunda. Según sus visiones, después de haber presentado al niño al mundo, María se retiró a un instante de oración. Junto con José, alabó a Dios por haber escogido el lugar más humilde como morada para su hijo. En esa cueva, rodeada por la luz divina y la sombra de la pobreza, nació Jesús, el Salvador. Fue una noche que transformó para siempre el curso de la historia. Hoy en día, en medio del bullicio y el consumismo que caracterizan nuestras celebraciones navideñas, el verdadero significado de la Navidad a menudo se pierde entre luces, regalos y festividades. Sin embargo, si deseamos comprender la profundidad de este evento trascendental, debemos mirar más allá de los adornos y las tradiciones superficiales. Es necesario regresar al humilde pesebre en la cueva de Belén, donde un recién nacido, envuelto en pañales, llegó al mundo no con el esplendor ni la gloria terrenal que los hombres esperarían de un rey, sino con la fragilidad y pobreza de la carne humana. Las visiones de Catalina Emmerich revelan cómo la Virgen María, con todo el amor de su corazón, acogió al niño Jesús. Aunque no comprendía plenamente la magnitud de su misión divina, vivió el nacimiento de su hijo con una confianza absoluta en Dios. Su actitud fue de una humildad absoluta, sin quejas ni búsqueda de reconocimiento. La cueva, fría y sencilla, se convirtió en el trono del Rey del Cielo, un lugar donde la pobreza terrenal contrastaba con la grandeza celestial. Este escenario humilde nos enseña que el mensaje de la Navidad no se encuentra en lo material, sino en la disposición del corazón para recibir a Cristo. En nuestra vida diaria, el verdadero espíritu de la Navidad nos invita a hacer espacio en nuestros corazones para ese niño Dios, como lo hicieron José y María. También debemos aprender a recibirlo en nuestras vidas, especialmente en los momentos de oscuridad, dolor e incertidumbre. Durante esta época, somos llamados a regresar a la simplicidad, la humildad y la generosidad de corazón. La Navidad no es solo un evento histórico que conmemoramos una vez al año, sino un llamado constante a acoger el amor de Dios, a compartir ese amor con los demás y a permitir que Jesús habite no solo en los altares, sino también en el pesebre de nuestros corazones. Descubre más historias increíbles y desconocidas de la Iglesia Católica uniéndote a nuestro canal. Comparte, comenta y deja que la fe te inspire con relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias inspiradoras de fe y devoción. Dale like al video y compártelo con tus seres queridos para que también puedan descubrir el mensaje transformador de estas vivencias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.